Isaías 55, versículo 10 y 11, leemos: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Jehová. Amén. Bendito el nombre del Señor. La palabra, como decía, es grande porque viene de un Dios grande. La palabra es la que realmente Dios ha usado su palabra para poder hacer todo lo que nosotros vemos y conocemos hasta el día de hoy. Pensemos en algunos ejemplos. En primer lugar, fue la palabra de Dios la que creó todas las cosas. Amén. Recuerda Génesis, porque cuando Dios comenzó a crear, dice el texto, y dijo Dios, habló Dios. O sea, para crear el mundo, Dios habló, y esa palabra poderosa creó los cielos y la tierra. Miren lo que dice Hebreos 11:3. Ahí entendemos, dice la Escritura, que se creó no solamente la tierra, sino todo lo que hay en todo el universo. Imagínense hasta donde ni siquiera el ser humano ha llegado a ver. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo fue que se hizo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. O sea, la palabra saca a luz lo invisible, trae a ser visible lo que no está visible. Mire qué poderosa es la palabra. Es una palabra creativa, es una palabra que crea, que produce. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, no solamente las cosas materiales son creadas por la palabra de Dios. Dios tiene propósitos con la humanidad, y es a través de la palabra que se ha creado, prácticamente podemos decir, la historia de la humanidad. ¿Cuántos pueden creer que Dios está en control de la historia? Es que Dios ha dado una palabra para la historia de la humanidad, y dentro de la humanidad hay una historia muy particular. Es la historia del pueblo de Israel, de donde ha venido nuestro Señor y Salvador. ¿Sí me va comprendiendo? Porque Dios fue el que habló esa palabra acerca de un pueblo de donde vendría el Salvador del mundo. Cuando Dios le habló a Abraham, lo llamó y le dijo: haré de ti una gran nación, bendeciré a todas las naciones y haré de ti un pueblo grande. Luego esa palabra se la repitió a su hijo Isaac, luego a Jacob, hasta llegar a Moisés ya en Egipto, y le dijo: yo le juré a tus padres que les daría una tierra. Y cuando Josué terminó su trabajo, Moisés, él comisionó a Josué para la conquista de la tierra. Y cuando Josué terminó la tarea, voy a leer un versículo en Josué 21:45. Y usted puede ver cómo resume ahí Josué todo lo que él había escuchado, las promesas de Dios, y cómo todo lo que Dios había dicho siglos y siglos antes, Josué lo estaba viendo hecho una realidad. Josué 21:45 dice Josué de esta manera: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Cómo concluye Josué? Todo se cumplió. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dios no miente entonces. Lo que dice lo hace. Dios ha prometido, ha dado promesas. Gloria al Señor. Y eso a nosotros nos debe hacer reflexionar que vale la pena creer en esta bendita palabra, hermano. Sea lo que estés pasando, sea lo que haya sucedido, lo que hayas perdido, con lo que te estés enfrentando, estamos creyendo en la palabra que creó los cielos y la tierra, y la palabra que cumplió las promesas hasta que vino Jesucristo, prometido por la palabra de Dios. Eso nos lleva al otro punto de ejemplo. Nuestra salvación ha venido entonces por la palabra de Dios. Qué interesante. Es decir, esa palabra que prometió a nuestro Salvador es la que llega, y ahora nosotros
la hemos escuchado, la hemos creído en Jesucristo. Dicho sea de paso, Jesús también se le llama palabra en Juan 1:1. En el principio era el verbo, se puede traducir en el principio era la palabra. ¿Y se refiere a quién? A Jesús. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y Juan 1:14 dice, y esa palabra se hizo carne. La palabra viva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso hoy en día seguimos predicando la palabra, porque sin la palabra nadie sería salvo. Entonces deben conocer la palabra viva que se llama Jesucristo, porque solamente Jesucristo puede dar salvación a la humanidad. Mira lo que dice Romanos 10. Pablo en Romanos hace varias preguntas para hacernos entender que si no escuchamos la palabra de Dios, pues no podríamos creer. Usted creyó en Cristo, quien le salvó, porque un día oyó hablar de Jesucristo. ¿Sí? Un día tuvo que escuchar. Si no, no hubiera manera en que usted hubiera entendido y comprendido y recibido a Jesucristo. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, nadie puede alabar, adorar y servir a Dios si no cree en Él. La siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? O sea, para recibir a Jesús, para creer en Él, tiene que haberlo oído, tiene que haber creído. Para creer en Él debe haber oído. Y la última pregunta que dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, el mundo necesita que le prediquemos entonces. Tu amigo, tu amiga necesita que le prediques. Tus compañeros de trabajo necesitan que le prediques. Porque la pregunta dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién les va a predicar? Uy, solo una dijo. Solo Jessy le va a predicar. Levante la mano, ¿quiénes deben predicar? Todos los que hemos creído. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús, hermano? Si usted tiene salvación, comparta. De gracia recibiste, dice el Señor, dalo de gracia. Amén. Ahí te queda entonces, nos queda la gran comisión a nosotros. No solo es para mí predicar aquí cada día. Tú tienes que hablarle a los tuyos, como le dijo aquel hombre que Jesús sanó, liberó a aquel endemoniado. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero el verso 17 de Romanos 10 concluye con este punto que estoy diciendo, que la salvación entonces tiene que ver con la palabra. Porque luego de haber dicho que los que creen es porque oyeron, y los que oyeron es porque les predicaron, verso 17 dice, así que, como una conclusión, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios convierte el alma. ¿Qué necesita alguien para convertirse? Oír la palabra de Dios. Mire, aunque esa persona diga, no, a mí no me gusta eso, sigue hablándole. Esa palabra va a hacer efecto un día. Aunque no te quieran oír, tú díselos. La única manera que no te oigan es que te quedes mudo. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea su nombre. Pedro dice en 1 Pedro 1:23 que nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios. Qué maravilloso. Estamos aquí entonces porque un día escuchamos la palabra nos convirtió, nos transformó y nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Creo que estos son suficientes ejemplos para entender cuán grande es la palabra de Dios. Creó el universo, creó al pueblo de Israel de donde vino el Salvador, y a través de la palabra ha venido nuestra salvación. Quiere decir que la palabra, hermano, no es cualquier ideología, no es cualquier doctrina, no es cualquier mito, no es cualquier cuento. Es una palabra que tiene poder. Y es una palabra que actúa. Es una palabra que tiene impacto, tiene efecto. Todo el que la oye, hermano, de alguna u otra manera es confrontado con esa palabra y tiene que tomar una decisión, o creer o rechazarla, pero no puede quedar neutro. Hoy estás oyendo la palabra viva de Dios que te está confrontando y hablando y dice, toma una decisión, recíbela, sálvate o recházala. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es palabra que hay que actuarla, hay que hacerla, hay que buscarla. Bendito el nombre del Señor. 1 Tesalonicenses 2:13.
Pablo da gracias a Dios por todos los que han creído por la predicación de él. Y nos dice esta gran verdad, que es también la de nosotros, la experiencia nuestra. Porque podemos decir hasta el día de hoy que la palabra ha hecho un resultado en nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿En cuánto la palabra ha hecho un efecto? Fíjese bien, si usted dice que yo no siento que ha hecho nada en mí, entonces tiene que abrir más los oídos. Porque la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y le dijo el sacerdote Elí a Samuel, dile a Dios cuando te hable, habla Señor, porque tu siervo oye. ¿Se da cuenta la diferencia entonces? La palabra tiene poder, la palabra te puede cambiar, transformar, pero tienes que abrir tus oídos. Por eso mucha gente puede oír la palabra, pero tiene cerrados sus oídos. Tiene cerrado su corazón. Pero qué bueno es cuando le abrimos la mente y el corazón y va a producir lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Oiga bien esto. Dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Por qué está contento Pablo? De que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿qué recibimos nosotros, hermano? La palabra de Dios. Usted no recibió un cuento, usted no recibió un mito, usted no recibió una religión, usted ha recibido la palabra de Dios. Y eso es otra cosa que lo que diga el mundo. Lo que el mundo dice no lo entiende, pero nosotros decimos como Pablo, cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, alguien les predicó, Pablo predicó, por eso escucharon. Y luego dice, la recibisteis, no como palabra de hombres. Subraye eso, hermano. Porque el mundo te va a decir, pero si esas son palabras de hombre. ¿Y quién está hablando de un hombre? Pues claro que está hablando un hombre aquí en este momento. Pero la pregunta que viene a continuación la va a responder Pablo. Porque si le pregunto en esta hora, ¿yo estoy predicando mi propia palabra o esta es palabra de Dios? Es lo que dice Pablo a continuación. Dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿Qué cosa es verdad? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra actúa en los creyentes. Santo su nombre. Espero que si usted no ha creído hoy pueda ser creyente para que la palabra actúe. Creer a la palabra de Dios. Vamos a conocer cómo actúa la palabra de Dios. Imagínate lo que la palabra hoy nos muestra. Que si tú le abres tu corazón y crees a la palabra, todo lo que la palabra hará en tu vida, lo que ha hecho en millones de personas que también lo han experimentado. Número uno, la primera acción de la palabra que nosotros hemos recibido, podemos decir a voz en cuello, como dicen los profetas, la palabra nos da vida. La palabra da vida, hermano. Amén. En Juan 6, verso 63, Jesús declara que lo que Él predica es palabra, pero es palabra que da vida. Dice Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es decir, este mundo para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué cosa? Vida. Todos queremos vida, ¿verdad? Esa vida está en la palabra. Esa vida está en oír la palabra del Señor. ¿Por qué la palabra da vida, hermano? Traduciéndola al ámbito natural, la palabra es como el alimento. Si la persona no come, se puede morir, ¿verdad? Tiene que comer algo, vamos a decir, tiene que alimentarse. La palabra es el alimento espiritual. Por eso Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Usted está aquí vivo por dos cosas, porque ha comido comida natural y ha comido palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya, tenemos doble vida pues, la física, la biológica, pero lo más importante, la vida espiritual. Porque esta vida biológica tiene un plazo, tiene un punto final, pero la vida espiritual permanece para siempre. Y eso no viene de las vitaminas. La vida eterna no viene del gimnasio. La vida eterna no viene de las inyecciones, de lo que te pongas, nada. Solo viene de comer palabra del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre?
Mire que en la escritura se dan muchos ejemplos que a algunos profetas se les dio como una visión la palabra y se la tenían que comer. Mire qué interesante, le voy a dar un ejemplo. También lo vio Ezequiel y el apóstol Juan, pero voy a leer Jeremías 15:16. Y por eso es que hoy, en este instante que usted está escuchando, en realidad en el ámbito espiritual, usted está comiendo. Hermano, se está dando un banquete. Este es un banquete, la palabra. Hermano, gózate que estás comiendo bien. Estás comiendo bien. Aleluya. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, dice la palabra de Dios. No importa el problema, no importa que el demonio que te está presionando, te está, hermano, haciendo otra vida imposible. Pero la vida dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Disfruta la palabra, olvídate del problema. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras. ¿Y qué dice Jeremías? Y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, hermano. Toda tristeza se va en esta hora. La palabra te da gozo, la palabra te da alegría. La palabra convierte el luto, convierte la tristeza en cántico nuevo. Alaba al Señor. Palabra viva que da gozo, alegría, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que, hermanos, hay que comer la palabra del Señor. La comemos al oírla, la comemos al leerla, la comemos cuando la hablamos también. Bendito el nombre del Señor. Hermano, es recomendable que hagamos dieta natural, pero no hay que hacer dieta espiritual. Muchos pueden estar preocupados por su dieta física, pero no se preocupan, ¿verdad? Porque están haciendo dieta espiritual, que eso es peor, porque están dejando de comer palabra de Dios. Y es lo mismo, si tú no, como decíamos, si tú dejas de comer tu alimento, te debilitas y te enfermas. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Cuando no oyes palabra, cuando no comes palabra, te debilitas espiritualmente, te enfermas espiritualmente. Inclusive hay quienes mueren otra vez espiritualmente porque dejaron la palabra del Señor. Eso nos lleva al segundo punto. Si la palabra me da vida, una vez que me da vida, tengo que seguir dependiendo de la palabra de Dios. No existen aquellos que dicen, como aquellos que dicen, yo soy cristiano y yo no necesito oír a nadie, ni que nadie me predique, nadie me enseñe, no necesito ni ir a una iglesia porque soy hijo de Dios. Eso es incorrecto. El niño que nace necesita que lo atiendan en ese momento, si no se muere. La persona que nace en el espíritu, porque el que nace en vida nueva es una vida espiritual, necesita que lo cuiden y lo alimenten espiritualmente hablando. Tú no te puedes alimentar solo o sola. Por eso aquí viene el segundo punto. La palabra no solo te ha dado vida, la palabra te da salud. Te va a hacer que crezcas. ¿Cuántos alaban al Señor? Te va a hacer que seas fuerte para que resistas, ¿qué cosa, hermano? Las tentaciones, las presiones del enemigo, las presiones del mundo, las presiones de la carne. ¿Cuál creyente va a ser victorioso? Aquel que está siendo alimentado con la palabra de Dios continuamente. La palabra da salud, dice Jeremías 33:6, una promesa que hoy podemos decir es una realidad, porque con el Señor, hermanos, al oír su palabra, al escucharla, leerla, al alimentarnos de ella, nosotros recibimos cada día fuerzas nuevas. Aunque tu cuerpo esté debilitado, aunque tu cuerpo pueda estar sintiendo dolencias o enfermedades, tu espíritu está fuerte. Bendito el nombre del Señor. Jeremías 33 verso 6 dice, he aquí, dice aquí la palabra del Señor, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria al Señor. Mire que la revelación de la verdad va conectada con la sanidad y la medicina. Yo quiero decirte que aunque tu cuerpo, hermano, recibe dolencia y se deteriora, cuando tu espíritu se fortalece, en un momento dado, tu espíritu puede ayudar a tu cuerpo enfermo. Fíjese bien. Porque dice el Señor, el espíritu es el que da vida.
Así que si tu cuerpo se está debilitando, se está desgastando, tú buscas más de Dios, te metes más en la palabra de Dios, y de repente, en un momento que ni te das cuenta, tu espíritu renacido y fortalecido ayudará a mejorar tu cuerpo debilitado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Acaso no se siente bien cuando uno dobla sus rodillas, lee la palabra, le canta al Señor, y de repente, hermano, el milagro ocurre? Gloria a Dios. Tu cuerpo recibe salud también. Bendito sea el Señor. Vamos a Proverbios capítulo 3. Ahí hay muchas declaraciones como la palabra de Dios trae salud, no solo espiritual, sino también física. Bendito el Señor. La palabra de Dios, escucharla, meditarla, hablarla, pero también hay que decir algo, hay que obedecer la palabra de Dios. Fíjese bien, estás oyendo la palabra, debes leerla, debes hablarla, debes meditarla, pero sobre todo debes obedecerla. Esos son los elementos que te van a dar salud física y espiritual. Vamos a Proverbios 3:1. Dice Proverbios 3:1: hijo mío, no te olvides de mi ley. Nos gusta a veces ponernos recordatorios, ¿verdad? Porque se nos olvidan las cosas. Voy a poner esta cita aquí porque se me olvida en el teléfono, en el refrigerador. La cita que tengo, que no se me olvide. Pues que no se te olvide leer la Biblia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Que no se te olvide oír la palabra de Dios, el mensaje. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarde mis mandamientos. Que tu corazón guarde mis mandamientos. Mire qué importante, olvidarse viene de la mente, pero el guardarlo está en el corazón. Porque hay un problema, mucha gente conoce de Biblia, pero no la vive porque no la tiene en el corazón. Y usan la Biblia incluso para contradecir y para justificar sus pecados. ¿Cómo la ve? Porque la palabra de Dios no solamente se ha quedado en la mente, no ha pasado al corazón. Dice: guárdala en tu corazón, mis mandamientos. Verso 8, pasa al verso 8. ¿Cuál será el resultado de no olvidar y guardar la palabra? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos quieren ese refrigerio esta mañana? Gloria a Dios. Recíbelo, hermano, créelo. Recuerda, la palabra creó el sol, la luna, las estrellas. El Señor puede dar refrigerio a tus huesos esta mañana. Puede recobrar las fuerzas y tu salud. Vamos al capítulo 4 de Proverbios. Ahí nomás tenemos otros pasajes claros del efecto, cómo actúa la palabra en la salud física y espiritual. Dice Proverbios 4, vaya al verso 20. Mire lo que expresa la palabra. Otra vez nos dice: hijo mío. Y es que Dios, como padre, ¿verdad?, le habla a su niño, especialmente los más chiquitos, cuando no quieren comerse la buena comida, solo quieren el dulce. Y le dice: no, hijo mío, primero come la comida, ¿sí o no, padres? Y después te come el dulce que quiera. Pues no todo lo que quiera, ¿verdad? Pues ya se llenó. Porque estamos sabiendo que la comida es la que le va a dar salud, nutrición. Entonces el Señor nos habla así como a hijos, como pequeños. Hijo mío, dice el Señor aquí, Proverbios 4:20, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21, no se aparten de tus. Oiga bien, primero le dice que no se aparte el oído, pero también los ojos. ¿En qué momento vemos la palabra? Cuando abre la Biblia, hermano. ¿Se da cuenta que tiene sentido por eso estar leyendo la Biblia? Es bueno que la oiga, ese es un punto. Y está claro y es un mandato del Señor. Porque usted puede decir: no, yo tengo hasta a la Biblia en audio, la voy escuchando, gloria a Dios por eso. Pero no te olvides que hay que tenerla frente a los ojos también. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor. Hermano, no te queda de otra, tienes que volver a leer la Biblia. Porque dice el Señor aquí esta palabra clara: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Verso 22, el efecto: porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Gloria al Señor. Amado hermano, cuando te tomes las pastillas que te tienes que tomar, lee la Biblia también, porque ahí va la medicina poderosa del cielo para tu cerebro, para tu corazón, para tus pulmones, para tus huesos, para todo tu cuerpo. Dice el texto: todo mi cuerpo, gloria al Señor. Incluso hay pastillas que no llegan donde llega la palabra de Dios. Aleluya, amén.
Las pastillas no llegan a todo el cuerpo, pero dice la Biblia que la palabra llega a todo el cuerpo. Eso dice Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo, penetra el alma. Mire, a la pastilla no llega al alma, y penetra hasta partir los tuétanos. Los tuétanos son la médula de los huesos. O sea, con eso te estaba describiendo que la palabra llega hasta la célula más recóndita de todo nuestro cuerpo. Por eso qué hermoso es saber esta mañana que nos estamos llenando de la palabra bendita de Dios, que me está dando vida, pero también me está dando salud y vigor en esta mañana, porque la palabra tiene poder, bendito su nombre. Pero hay algo también hermoso, algo más maravilloso. Nos ha dado vida, nos da salud para mantenernos firmes. Pero sabe importante que en este mundo vamos a enfrentar diversas corrientes queriendo desviarnos de la palabra de Dios, ¿sí o no? El creyente vive en una sociedad, en una atmósfera donde todo el mundo dice que dice la verdad. Todo el mundo dice que lo escuche. Todo el mundo tiene su opinión y van a negar y van a contradecir y van a burlarse incluso de la palabra de Dios en la cual tú has creído. Por eso es importante que nos mantenemos continuamente, hermanos, conectados a la palabra, porque la palabra no solo es alimento, no solo es vida y salud, la palabra es luz en nuestro camino. Mire qué interesante esta otra figura. ¿De qué sirve, hermano, que tengas un cuerpo fuerte, saludable, pero hay un apagón de luz y no sabes dónde va? Y al primer paso tropiezas con algo y te quiebras. ¿Se da cuenta que no sirvió lo fuerte físicamente? Necesitamos luz. ¿Qué necesitamos? ¿Dónde está la luz espiritual para vivir en este mundo en tinieblas? La palabra de Dios. Hay un salmo muy bonito que de niños se les enseña, Salmo 119, 105. A ver quién lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, los que no se lo sabían hoy se lo van a aprender. Repitámoslo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todavía muchos no lo repiten. Tercera vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. La Biblia dice que los que no ven tropiezan donde no saben. Están como ciegos espiritualmente. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Y sabe cuánta gente ciega está guiando a la humanidad hoy en día? Porque no te están enseñando la palabra de Dios. No te están instruyendo la palabra de Dios. Y te están hablando medias verdades, que eso es peor y peligroso. Porque la palabra habla que la palabra que debemos tomar no debe estar adulterada. Eso dice la Biblia. ¿Sabe que la palabra puede estar adulterada entonces? La palabra se adultera cuando yo le meto mis propias opiniones. Yo por eso aquí solo te leo textos bíblicos para que no cuenten más mis opiniones más que la palabra de Dios. Amén, ¿me está comprendiendo? Líbreme Dios de adulterarte la palabra. Te la tengo que predicar a como está escrita. Porque una palabra adulterada tú crees que vas al cielo y cuando te despiertes estás en el infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor entonces que ella es luz. La luz nos sirve para guiarnos en el camino. Qué terrible es manejar en calles bien oscuras, ¿verdad? Ni los focos de la luz ni las luces altas te ayudan a veces. Están las tinieblas tan densas que tienes que bajar la velocidad. En este mundo, la Biblia dice que es un mundo de tinieblas. Necesitas la luz para caminar en él. Necesitas la luz de Cristo. En otras palabras, ¿qué necesitas? La palabra de Dios, hermano. Vas a tropezar si no vas con la palabra. Vas a caer en un hoyo, vas a caer en una trampa, vas a caer en las redes del enemigo. Mira lo que dice Proverbios 6:23. Bendito el Señor. La palabra es luz en tu camino entonces. No solo te da vigor, fuerza, salud, vida espiritual. La palabra te tiene que guiar en este mundo. Necesitamos guianza. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Gloria a Dios, que estamos bien iluminaditos aquí, ¿verdad? No por ese foco, sino por la palabra que estamos predicando. Bendito el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas.
Pero lo sabe lo más hermoso, en Mateo 5:16 dijo: vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra en el corazón. Diga: soy luz, soy luz, soy luz. Tengo la palabra, soy luz, hermano. Gloria al Señor. Usted tiene que ser luz. Usted tiene que ser luz. Si la palabra está en usted, usted tiene que ser luz, hermano. No podemos concebir que un creyente le esté dando un mal consejo a otra persona teniendo conocimiento de la palabra de Dios. No podemos concebir que un creyente esté hablando palabras de maldición teniendo la palabra de Dios en su corazón. Somos luz. Somos luz. Por eso aquí la palabra dice que la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruye. ¿Sabe qué dijo? Dijo mandamiento, dijo enseñanza y termina con reprensiones. ¿Qué es una reprensión, hermano? Un llamado de atención, gracias. Para los que en los trabajos, ¿verdad? Cuando hacen un llamadito de atención, que hiciste algo malo. ¿Para qué son los llamados de atención? Para rectificar. Mire qué bueno es Dios, que unas veces nos enseña cosas bonitas, nos anima cuando estamos desanimados, pero cuando andamos haciendo lo que no se debe, el Señor nos hace reprensión. Y a veces nos molestamos. Pero no te molestes conmigo. La reprensión es de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Dice aquí la palabra del Señor, amados hermanos. Dice, gloria al Señor, verso 21 también. Gloria a Dios. Estamos leyendo, 23, ¿verdad? Vaya a Juan 3:20. Voy a ir a Juan 3:20. La palabra entonces nos enseña esta mañana que es lámpara, es luz y es, hermano, es vida. Gloria a Dios. La palabra como luz es símbolo de la verdad. Porque estaba diciendo hace un momento que en este mundo hay tantas corrientes que simbolizan oscuridad, pero también simbolizan el error. Son errores que pueden desviarnos de la verdad. Por eso la palabra de Dios como verdad, Juan 3:20. Necesitamos la luz de la verdad, de la palabra, hermano, para descubrir lo malo, para entender qué cosa es malo, qué es bueno y qué es malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y estamos diciendo que la palabra es luz. Amén. Entonces las personas que les gusta practicar el mal dicen que aborrecen la luz, o sea que aborrecen la palabra. ¿Se da cuenta? Por eso mucha gente dice: no, a mí no me gusta que me digan nada, yo soy como soy, punto. Porque quieren hacer sus prácticas, sus obras malas. Pero por eso dice el texto que el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero ¿cuántos quieren que el Señor los reprenda? Aleluya. Yo quiero que Él me reprenda cuando estoy haciendo lo malo, porque Él me está encaminando a la vida eterna. Bendito el Señor. Así que, hermano, aunque mi carne se incomode, yo le doy gracias a Dios porque Él me está corrigiendo. Dice: para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21, y aquí creo que está usted en esta mañana. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si usted obedece la palabra, no tiene nada que temer, aunque el diablo te calumnie, aunque el diablo te levante falso. Si usted obedece la palabra, si usted vive la palabra, déjese investigar, diga lo que digan. Usted sabe que Dios le conoce su vida, su caminar, su levantarse, y Él será su defensa, Él será su abogado. Él hará justicia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito su nombre. El que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Amén. Esta palabra nos ha dado vida espiritual, vida eterna. Esta palabra nos ha dado salud espiritual, pero de paso bendice nuestro cuerpo también y nos da salud física. Esta palabra nos ayuda a caminar para no tropezar. Manténgase en la palabra para no caminar en tinieblas, amado hermano, para no caer en las garras del error y de las tinieblas. Pero hay un punto más que quiero abordar en esta mañana. La palabra de Dios es grande, no solo para dar vida, salud y luz. En cuarto lugar, digo esta mañana que la palabra de Dios es tan grande que nos defiende. Oiga bien, la palabra de Dios, así como dijimos que era pan, dijimos que era lámpara, esta palabra
es arma. Escuche bien esto, hermano. Por eso le decía que esto no es cualquier ideología, doctrina, religión. Estamos hablando de la palabra que creó el sol para que todavía esté alumbrando. Esta palabra poderosa creó las estrellas y el universo. Creó al pueblo de donde vino el Salvador, y ahí está todavía ese pueblo. Odiado por el mundo, pero ahí está todavía. Jesucristo vino, salvó el mundo, hermano, odia a Jesús, pero Jesús sigue proclamando 2000 años después. Esta palabra nos ha salvado. Digan lo que digan, nadie te puede arrebatar la experiencia de la salvación. Por eso esta palabra ahora se convierte en nuestra arma de defensa. La palabra es arma espiritual. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La palabra de Dios ha venido también, no solo para darte vida, salud y luz, también ha venido para protegerte, para librarte del enemigo. Y con la palabra tú te defiendes de todo ataque del enemigo. Cuando Jesús fue atacado en el desierto, ¿con qué se defendió? Satanás vino a tentarlo, vino a provocarlo, y Jesús le dijo: escrito está. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Tú le vas a decir al diablo, tú le vas a decir al mundo: escrito está. Esa es tu mejor arma de guerra. Tú no tienes que decir: es que yo opino. No, tú no opines nada, di la palabra de Dios. Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios, porque cuando se entran en opiniones nunca se terminan los debates. Pero tú dices la palabra y tú dices: esa es la última palabra. ¿Cuántos alaban su nombre? Lo que dice la Biblia, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que lo que dice la Biblia es la última palabra? Bueno, 3 levantaron la mano. Yo creo que los demás también están de acuerdo. Lo que dice tu Biblia, mi Biblia, la palabra de Dios, es la última palabra. La última palabra no la tiene el gobierno. La última palabra no la tiene el mundo. La última palabra no la tiene la ciencia. La última palabra no la tiene el infierno. La última palabra la tiene Dios. Aleluya, aleluya. Cree la palabra, créela en tu corazón, guárdala. Ella te dará vida, te dará salud, te dará luz y te va a defender de todo ataque del enemigo. Bendito el nombre del Señor. Dijo el Señor en Isaías 59: ninguna arma forjada contra ti prosperará. O sea, es palabra del Señor. Vaya conmigo Jeremías 23, 29. Mire las ilustraciones. Las ilustraciones de la palabra son abundantes y hemos mencionado nada más unas 4 de ellas. Hemos visto la palabra como pan, como alimento, como espíritu, como luz, como lámpara. Pero mire ahora el ejemplo de qué es la palabra. Jeremías 23, 29. Dios pregunta como que no quiere la respuesta, para que la entendamos, que la pregunta ya tiene la respuesta. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Oiga bien, la primera representación. La palabra es fuego. Usted sabe que el fuego devora, consume todo, ¿verdad? Mire la palabra que está en su boca, hermano, es como fuego. Acuérdese de eso. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Bendito el Señor. Así que cuando tú necesitas alimentos, comes palabra. Cuando tú necesitas vida, comes palabra. Cuando tú necesitas luz, ves la palabra. Pero cuando necesitas atacar, usa la palabra. Bendito el nombre del Señor. Porque ella es como martillo que quiebra. Poderosa palabra del Señor. Bendito su nombre. Esta palabra, hermanos, tiene poder. Que Pablo en Efesios 6, 17, hay un texto muy pequeño pero profundo, con la cual comparó la palabra de Dios. En Efesios 6, 17 dice Pablo: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo el Señor esta mañana? Todos los que hemos creído en el Señor andamos una espada. ¿Oyó eso? Oye, usted anda bien armado, hermana. Anda la misma palabra que creó los cielos y la tierra. Anda en su corazón la misma palabra que creó la historia de la salvación. Anda la misma palabra que le ha dado vida y vida en abundancia. Esa palabra es como fuego, va a consumir todo lo que el diablo lance contra ustedes. Esa palabra es como martillo, va a quebrar toda obra del enemigo, por muy fuerte que se vea.
porque es poderosa. Pero también esta palabra es la espada del Espíritu, que dice el Señor, sobre todo tomad. Hay que tomarla, hermano. Hay que tomarla. Mire qué terrible es que un soldado vaya y se le olvide su arma. Mire, hermano, qué peligroso es que usted entonces se llame hijo de Dios y se ha olvidado de la palabra de Dios. A la hora que venga el ataque, a la hora que venga la prueba, usted se va a confundir porque no va a hallar ni dónde responder palabra, porque no la ha leído, no la ha meditado, no la ha guardado en su corazón. Desde hoy determínese en que usted va todos los días a darle filo a su espada. ¿Sí me está comprendiendo? Todos los días dele filo a esa espada. ¿Qué significa darle filo a la espada? Leyéndola, declarándola. Hermano, por lo menos apréndase un texto cada día. Declárelo. Postéelo ya por último y no ande posteando otras cosas que no edifican. Postee la palabra de Dios en su red de Facebook. ¿Cuántos alaban su nombre? Esa palabra hay que divulgarla, porque dice el Salmo 19: por toda la tierra salió su voz y hasta lo último del mundo sus palabras. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que divulgar la palabra, defendernos con esta palabra. Por eso le decía Hebreos 4:12, dice: la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Gloria a Dios. O sea, como quien dice, cuando el soldado romano daba, lanzaba el tiro, el corte, daba y tenía que regresar para volver a dar. Aquí no hay que regresar, usted da y cuando regresa viene cortando otra vez. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque tiene doble filo, hermano. Gloria a Dios. Usted usa la palabra y está cortando doble esa palabra. Bendito el Señor. Algunos han ilustrado que se refiere al Antiguo y el Nuevo Testamento doble filo. No importa la ilustración cómo se aplique, lo importante es el poder que tiene esta palabra para defenderte, para guardarte. Yo creo esta mañana que si nosotros entendemos que hemos creído en una palabra poderosa, no en una doctrina de hombres, no hemos creído en enseñanza humana, aunque la predicaron los seres humanos llamados por Dios hasta nuestros días. Hemos creído en una palabra, hermanos, que vino de lo alto, porque esta palabra es una revelación que nos vino del cielo. Israel no inventó esta palabra, él la recibió del cielo. Cuando el Señor llamó a los primeros padres para revelarle, cuando llamó a los profetas, por eso los profetas nunca decían esta palabra, decían: así ha dicho Jehová. Y decían los profetas: vino a mí palabra de Jehová. Gloria a Dios, esta mañana podemos decir nosotros también como los profetas: vino a mí palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ha venido la palabra de Jehová, no de una religión, no de hombres. Bendito el Señor, palabra de Jehová. Creo que si esta mañana tomamos y creemos a la grandeza de esta palabra que nos ha dado vida, salud, luz y protección, podemos concluir con un versículo que está en 2 Samuel 7:21. Leo este versículo porque me gusta como que resume. Lo está diciendo el rey David después de haber visto todo lo que Dios había hecho con él. Según la historia, la época de oro de Israel era el reinado de David y Salomón. Entonces, cuando David hace una evaluación de todo lo que Dios ha hecho con su pueblo, con la historia de Israel y cómo los ha llevado al trono, él puede decir esta conclusión que me parece adecuada para concluir todo lo que hemos hablado de la grandeza de la palabra de Dios. 2 Samuel 7:21. ¿Lo tiene? Dice así la escritura: todas estas grandezas, fíjese bien, David está hablando de toda la grandeza de su reino, de su historia, de las victorias, de todo, ¿verdad? Cómo ha venido Dios con Israel trayéndolo hasta el reino, al pueblo de Israel. En ese momento, Israel era el reino más grande de todo ese momento de la historia. Entonces David dice: todas estas grandezas, para nosotros todas estas grandezas es lo que hemos predicado. Que Dios nos dé vida, eso es grandeza. Que Dios nos dé salud, eso es grandeza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que Dios te dé luz para caminar en tinieblas, eso es grande. Y que Dios te dé una espada para defenderte, eso es grande. Entonces todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tus siervos. ¿Cuántos alaban su nombre? Qué grande es la palabra de Dios. Esta mañana, si tú necesitas algo en tu vida,
Simplemente acudamos a la palabra del Señor. Declaremos la palabra de Dios, porque en esa palabra está la llave, está el secreto, está todo lo que usted y yo, amados hermanos, necesitamos para poder vencer. Está en esa palabra viva, porque Jesucristo es la palabra viva. Por eso decimos que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Tengo a Cristo, tengo la palabra viva, la palabra más poderosa de todo el universo. Póngase de pie esta mañana, bendito el nombre del Señor. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.